Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Venimos todos con un propósito de exaltar su nombre del Señor. Amén. El Señor está aquí porque Él dice que Él está en medio de su pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Yo le pido en esta mañana que presentemos nuestra alabanza, nuestra adoración como un olor fragante delante de Dios. Pero quiero que antes de empezar hagamos algo, hermanos. Quiero que levante sus manos, porque su palabra de Dios dice que ¿quién subirá al lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Y en esta mañana, Padre, queremos que nuestra alabanza, nuestra adoración llegue como un olor fragante delante de usted. Limpia nuestras manos para ser dignos. Limpia nuestro corazón, Señor, para que esta adoración sea agradable, Señor. Gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas sus misericordias y por guardarnos hasta este momento, Señor, porque creemos y tenemos la certeza de que usted nos cuida, Señor. Gracias, bendito Dios, por todos los hermanos que están en estos momentos, Señor, exaltando su nombre, alabando, glorificando su nombre, porque usted es merecedor, Señor. Usted es digno. Usted es nuestro Dios poderoso. Y aquí estamos en sus manos, Señor. Gracias, mi Dios. Le alabo. Estoy contenta porque estamos todos unidos, su pueblo, alabando y glorificando su nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. Le amo. Le amamos, Señor. Santo es Dios. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Te alabo, mi Rey, porque usted es digno, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los
porque lo que está en sus manos del Señor, Él lo guarda. Te alabamos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios poderoso y para ti todo es posible, Señor. Pero en esta mañana yo me inclino ante usted, porque usted es un Dios soberano, Señor. Le amamos, Señor, su pueblo redimido, Señor, por su sangre preciosa. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia, Padre. Cada mañana, Señor, que abro mis ojos y son nuevas sus misericordias. Le pido, bendito Dios, en esta mañana sanidad para su pueblo, Señor, pero que reconozcan que usted es el único que da la sanidad, usted es el único que salva, usted es el único que derramó de su sangre preciosa por nosotros, Señor. ¿Cómo no adorarle? Yo quiero, hermano mío, que en esta mañana levante sus manos, sometiéndose al Señor, diciéndole: llénalas, llénalas de tu paz, llénalas de tu amor, llénalas de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí, en mí.
la palabra que Él dice que estará con nosotros hasta el fin. Entonces no se preocupe, hermano, porque estamos en manos del poderoso, que Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Por eso te amamos, Señor, porque nos guardas, Padre. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, dígase. Mi alma clama por ti. Nuestra alma y nuestro espíritu clama por ti, Señor. Amados hermanos, buenos días en esta mañana. Cómo es bueno poder alabar al Señor, como lo acabamos de hacer, estar en su casa alabando a este Dios que sí es un Dios muy poderoso. Hermanos, en esta mañana, ahí donde usted está en su casa con su familia, le invito a que abra sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, vamos a leer los versículos del 15 hasta el 17. En este pasaje Jesús acabara de aparecer a 7 de sus discípulos mientras ellos estaban a pescar. Esta era la tercera vez que Jesús, después de resucitar, aparece a sus discípulos ahí en el mar de Galilea, mientras ellos se ponían a pescar. Y después de haber proveído peces en abundancia para todos y haber comido con ellos juntos, Jesús se dirige a Pedro. Y este es el pasaje que vamos a enfocarnos en esta mañana, y me gustaría meditar, leer este pasaje con todos ustedes. Juan capítulo 21, versículos del 15 hasta el 17. Y dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús otra vez le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a orar. Gracias a Dios por la semana que pasó, por el día de hoy, porque aquí estamos en su casa, Dios. Su casa espiritual. Aquí estamos todos juntos, Dios. Aunque no tengamos a todos aquí, sabemos que sí, en espíritu estamos juntos. Háblanos, Dios, en este tiempo por medio
del Espíritu Santo y de su palabra, Dios. Háblanos, que usted sea el que nos hable en esta mañana, no el hombre, sino Dios. Y que salgamos edificados. Lo que buscamos es crecer, Dios. En medio del sufrimiento hay crecimiento. Gracias que por muchas veces tú nos pones en posición en lugar de sufrimiento para que crezcamos y crecemos. Gracias a Dios por haber guardado a los hermanos de esta iglesia, pero también de su iglesia universal. Gracias a Dios y bendíganos en este tiempo. Gracias por el tiempo precioso que tuvimos de alabanza, a glorificar su nombre. Recibe, Dios, todas estas alabanzas, recibe toda la gloria. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y somos agradecidos, Dios. Amén. Hermanos, entonces en este pasaje, en esta parte, Jesús, después de haber resucitado, se dirige a Pedro, pero de una manera bien especial. ¿Por qué? Porque fíjese bien las primeras palabras, la manera como Jesús se dirige a él es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús lo que está diciendo aquí a Pedro, él no deja ninguna duda de que él sí es el Cristo que resucitó y está ahí delante de él. Porque si regresamos al capítulo 1 de Juan, en el versículo 42, Jesús llama a Pedro por la primera vez. Y fíjese bien en las palabras de Cristo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que es Pedro. Entonces Pedro aquí no tenía ninguna duda de que él estaba delante de Jesús, de su Señor. Pero Jesús le pregunta si él lo amaba. ¿Me amas? Esta palabra, amor, ¿me amas? En la palabra de Dios, en primera de Juan, en el capítulo 4, la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce en amor es ahab, es una palabrita. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega es agapao. Esto es amor. Por el significado de esta palabra, de esta expresión, de estas dos palabras en sus idiomas originales, es demostrar compromiso con una alianza por medio de acciones que sirven a los intereses y al bienestar de otra persona. Esto es amar. Esto es lo que la palabra amor significa. Y Jesús está preguntando a Pedro aquí: ¿me amas? ¿Me amas, hombre? Amor en la Biblia, en toda la palabra de Dios, no está estrictamente relacionado con sentimientos ni emociones. Amor es acción. Amor requiere acciones. Hay implicaciones en esta palabra, en este concepto de que no podemos pensar que solamente cuando uno siente que ama a alguien. Amor requiere acción, actitud. Este tipo de amor es el amor que tuvo Dios con Abraham y su descendencia. Con él hace un pacto con el pueblo, diciendo que les iba a sacar de la tierra de Egipto y les iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Acción. Por amor, Dios establece la monarquía de David, por amor al pueblo. Por amor, Dios restaura a Israel del exilio babilónico. Por amor, Dios actúa. Dios no ama sin acciones. Dios no solamente te dice yo te amo, Dios actúa. Vivimos en un tiempo donde muchos pueden pensar de que espiritualidad está estrictamente relacionada con emoción y sentimiento. Una vez que yo me voy a alabar al Señor
Y no hay nada de malo con esto. Yo tengo que levantar mis manos, cerrar mis ojos, empezar a llorar, y esto significa que yo soy espiritual. No. Esto significa que yo amo a Dios. No. Claro que yo puedo hacer esto. Yo soy libre. Jesús me libertó. Yo soy libre. Y yo puedo hacer esto. Pero solo esto no significa amar a Dios. Amar a Dios es algo práctico. Jesús no demostró amor a sus discípulos con palabras. Jesús lavó los pies de ellos. Jesús se puso ahí. Jesús se arrodilló delante de hombres pecadores a lavar sus pies. ¿Te imaginas? El Hijo de Dios delante de ti, arrodillado, lavando sus pies. Lo que Jesús estaba diciendo ahí era: yo amo a ustedes. Yo amo a ustedes. Este mismo Pedro, que negaría a Jesús un poco después, y él ya lo sabía. Aún así, Jesús se arrodilla delante de este hombre y lava sus pies. ¿Sabes por qué? Porque amar no depende de los otros, depende de mí. La acción de amar a alguien depende solamente de mí, enteramente de mí. Yo debo de actuar, yo tengo que demostrar de que sí, yo amo a otros. Y es esto lo que Jesús está preguntando a Pedro aquí. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Solo tenemos la capacidad de amar porque Dios nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Si yo amo es porque Dios actuó y me amó primero. Nosotros no hicimos absolutamente nada para que Dios nos amara. Por su misericordia, Dios actúa en el mundo de maneras prácticas, mostrando su amor por toda la historia de la humanidad. Por amor, Dios hace lo que nadie de nosotros podemos hacer. El versículo, quizás el pasaje más conocido en toda la Biblia, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a nosotros su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo algo. Dios no solamente nos dijo: mira, reconozca que eres pecador y eso es todo. Dios envía a su Hijo a venir y a actuar en el mundo, a vivir como hombre y a amarnos, mostrando esto por medio de acciones y no solamente de palabras. Por amor, Jesús, Hijo de Dios, se entregó por mí y por ustedes. Por amor, yo debo ser un imitador de Dios. Efesios capítulo 5, los 2 primeros versículos dicen así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seguimos con la pregunta de Jesús a Pedro: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas? Ahora Pedro está delante de Cristo resucitado. Está delante del Hijo de Dios que resucitó de los muertos. Este es el escenario. Pedro está delante de Cristo resucitado y escucha esta pregunta 3 veces: ¿tú me amas, hombre? Fíjense que el texto no nos dice que Pedro le abraza a Jesús, le besa a Jesús, empieza a llorar. No.
Y tampoco Jesús esperaba esto de Pedro. La respuesta de Jesús viene con una expectativa muy práctica: apacienta mis corderos. Si usted en realidad me ama, apacenta mis corderos. Cuide de ellos. La Biblia está llena de referencias sobre pastores y la práctica pastoral, ¿sí? Por esto es este ejemplo de pastores de ovejas. Abraham fue pastor, Moisés fue pastor, David fue pastor. Todos estos hombres, muchos de los hombres, grandes hombres en la Biblia, fueron pastores. En el tiempo de Jesús, esta profesión de pastor era algo esencial para la comunidad de los judíos, para la economía de los judíos, para las prácticas de los judíos. Pastores tenían la responsabilidad de llevar sus ovejas a comer, a beber. Ovejas no pueden hacer nada sin sus pastores. Entonces, por esto los pastores tenían que cuidar. Por esto esta analogía es perfecta. Apacienta mis ovejas. Cuiden unos de los otros. Cuando llegaba el verano, ahí en este contexto en Israel, los pastores tenían que buscar lugares más frescos para llevar sus ovejas hacia allá. Por días, pastores tenían que trabajar y dormir afuera para que sus ovejas pudieran comer. Todo esto son acciones que muestran amor. Al final de cada día de trabajo de un pastor, ellos se ponían ahí a contar cada una de sus ovejas, una después de la otra. Y si les faltaba una, ellos tenían que dejar todo y salir a buscarla. Por esto, un pastor jamás puede pensar de que su única responsabilidad es predicar o solo enseñar. Son unas de las responsabilidades: cuidado, trabajo, caminar junto. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Si me amas, apacienta mis corderos. Lo que Jesús está diciendo a Pedro aquí es: si usted en realidad me ama, como me está diciendo, haga lo mismo que yo hice por ti. Dame su vida. Dame su vida. Cuide de las personas. Yo morí por cada una de estas personas. El mundo, hermanos, en que vivimos necesita de personas con integridad, comprometidas con la palabra y la obra de Cristo. El mundo necesita de amor, este tipo de amor, el amor práctico, el amor con acciones. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12 dice así: que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se esfriará. El amor de muchos se esfriará. Las acciones de muchos se van a esfriar. Personas van a dejar de actuar con amor y en amor y a vivir en amor unos con otros. Y el pasaje sigue: mas el que persevere en amor, este sí será salvo. Pedro, ¿me ama? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como usted dice? Fíjense bien, hermanos. Jesús se pone delante de Pedro después de Pedro le haber negado a Jesús por 3 veces delante de los romanos y de los judíos. ¿Te imaginas el temor que Pedro no sintió en este tiempo, en esta ocasión, en esta situación? Pedro está delante del Hijo de Dios que acabara de resucitar, sabiendo que él lo había negado 3 veces. Pero Jesús le busca a él. Pedro no tiene que acercarse a Cristo. Cristo lo fue a buscar. Jesús salió a buscar a este hombre. Por amor.
me amas. Yo, antes de terminar, yo quiero leer un pasaje que está en Primera de Juan, en el capítulo 4, empezando en el versículo 11, y vamos a leer hasta el 21. Y así yo quiero dejar una pregunta a todos nosotros en esta mañana. Primera de Juan 4, empezando en el versículo 11, dice así la palabra de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estamos en medio de una situación que sí, no es fácil. No es fácil estar ahí encerrados en sus casas, nosotros todos. No es fácil, no es fácil. Muchos que están perdiendo sus trabajos, estudiantes que algunos no han podido seguir estudiando. La pregunta retórica que dejo para todos nosotros en este mensaje es el opuesto de lo que acabamos de leer. Aquí Jesús le pregunta a uno de sus discípulos: ¿me amas? La pregunta que yo quiero dejar y que yo quiero hacer, y les invito a que hagan también: Dios, yo te amo. Yo te amo, Dios. Dios, Jesús, yo te amo. Yo te he amado. Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que podamos amar más a los otros, a los que están con nosotros, alrededor de nosotros. Y que sí podamos decirle a Jesús: sí, Dios, yo te amo. Ore conmigo. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas en medio del sufrimiento. Tú nos enseñas cuando nosotros pensamos no tener seguridad de lo que está pasando, de no tener control. Tú estás en control. Tú tienes el control. Gracias por buscarnos, así como hiciste con Pedro, un hombre que sí amaba a Dios y amaba a Cristo. Pero gracias por mostrarnos de que el amor no se hace solamente con palabras. El amor necesita actitudes. En
En este tiempo en que muchos hemos estado en nuestras casas, hemos tenido más tiempo con nuestros familiares, que mostremos a ellos cuánto nosotros les amamos. Jesús no dijo a sus discípulos, yo los amo. Jesús lavó sus pies. Jesús sanó enfermos. Jesús caminó sobre el mar. Jesús perdonó los pecados de los que a Él lo confesaron como Señor y Salvador. Y termino con esta oportunidad en oración. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, hágalo. Jesús te da una oportunidad. Quizás Él te está preguntando hoy, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y usted? ¿Me amas o no? Si me amas, apacienta mis corderos. Deje su vida de pecado. Deje su vida de pecado e empiece a caminar delante de Dios. Gracias a Dios porque nos ha podido mantener unidos como congregación en estas semanas que pasaron. Y te pedimos, Dios, por esta semana que va a seguir, que viene, donde se celebra, el mundo celebra la resurrección de Cristo, la vida que tenemos. Danos oportunidades de compartir de este amor y de esta salvación. En el nombre de Cristo es que oramos y somos agradecidos en esta mañana. Amén y amén. Que Dios a todos los bendiga, mis amados hermanos. Amén.